En el video que se presenta a continuación hablaremos de las principales bolsas extranjeras, haciendo principal énfasis en los índices bursátiles como lo son Dow Jones, NYSE y Nasdaq. Dow Jones, o también conocida como Dow Jones Industrial Average. Es un índice bursátil que mide el rendimiento de 30 grandes empresas que cotizan en la bolsa de valores en Nueva York. Fue creada por Charles Dow y Edward Jones en 1896. En sus comienzos, este índice solamente agrupaba las principales 12 compañías más fuertes de la época, llegando a estar compuesto por las 30 primeras allá del año de 1928. Es así que se le considera como el primer índice bursátil continuando en actividad hasta el día de hoy. A las acciones que conforman este índice se las conoce como blue chips o fichas azules, haciendo relación al póker en el cual las fichas azules poseen el valor más alto. ¿Y cuál es la finalidad del Dow Jones? Consiste en mostrarte las tendencias de las acciones de las empresas que lo componen, de este modo al poder tener una visión acabada de su comportamiento. ¿Y qué es el Dow Divisor? El Dow Divisor es un elemento numérico que se utiliza para calcular el nivel de promedio del Dow Jones. Este se calcula sumando todos los precios de las acciones de sus 30 componentes y dividiéndolo en la suma por el divisor. El divisor se ajusta continuamente para acciones corporativas o como pago de dividendos y split de acciones. ¿Y cuáles son las características del Dow Jones? Número 1. Proporciona un panorama general del mercado financiero, permitiendo a los inversionistas analizar los datos y formar conocimiento que será útil al momento de tomar decisiones. Número 2. Es un indicador del rendimiento del bienestar general del mercado de valores de Estados Unidos. Número 3. La antigüedad de este índice ha permitido acumular datos durante más de 120 años, lo cual brinda al inversionista un contexto histórico sobre el comportamiento de las acciones. Número 4. Su foco son las grandes empresas. Número 5. Cubre solo 9 sectores de la economía, no incluye al sector de transporte ni al sector de servicios públicos. Y su prevalencia. Es fundamental conocer cuáles son las 30 empresas que conforman dicho índice. Se trata de 30 empresas distintas que son conocidas como las que tienen un mayor índice de valores o movimientos dentro de dicha bolsa. Por tanto, es importante conocer cuáles son las 30 empresas que hoy en día prevalecen en el índice tan importante del mercado bursátil. Entre ellas, se podrían mencionar Apple, Cisco, Coca-Cola, Home Depot, Intel, IBM, Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Walmart, Walt Disney, entre otras. Bolsa de Valores de Nueva York, o conocida en inglés como New York Stock Exchange. Es el mercado de valores más grande del planeta, tanto en volumen monetario como en empresas cotizadas. En ella cotizan los valores de las compañías más importantes de Estados Unidos y también, por supuesto, de otros países. Cuenta con un volumen de transacciones de 36 billones de dólares anuales, que incluye 12 billones de compañías que no son estadounidenses. Ocurre en el año de 1790 su origen cuando Estados Unidos finaliza la Guerra de Independencia y necesita repagar deudas contraídas. De tal manera, el gobierno estadounidense emitió un aproximado de 80 millones de dólares en bonos, y así nació en aquel entonces uno de los mercados más grandes del mundo. 2 años después de su creación, 24 corredores de la bolsa se unieron a través de un acuerdo donde a partir de ese momento empezaron a negociar los primeros valores cotizables, los cuales fueron el Banco de América del Norte y el primer banco de los Estados Unidos. La NYSE cambió su sede en varias ocasiones, pero se instalaría definitivamente en la Wall Street en la ciudad de Manhattan. ¿Cuáles son los índices que componen el NYSE? 1. NYSE Composite Index New. Es un índice bursátil que cubre todas las acciones ordinarias que cotizan en la bolsa de Nueva York, incluidos los recibos de depósitos, fideicomisos, de inversión mobiliaria y cotizaciones extranjeras. NYSE US 100 Fund. Índice bursátil que recoge a los 100 valores de las compañías más importantes del sector de la industria de la tecnología, incluyendo empresas de hardware y software.
Dow Jones Industrial 30 Stock. Este índice recoge las 30 empresas industriales más importantes y representativas de Estados Unidos. En el listado podemos encontrar empresas como Microsoft, Nike, IBM, Coca-Cola, Visa, Apple, Intel, McDonald's, Procter & Gamble, entre otras. S&P 500 Index. Este índice considera 500 empresas que cotizan en la bolsa NYSE o Nasdaq. ¿Cuáles son sus características de la Bolsa de Valores de Nueva York? La Bolsa de Valores de Nueva York es la más grande en términos de capitalización. Número 2. Los operadores obtienen una gran cantidad de instrumentos financieros para operar. 3. Siempre se puede conocer las últimas noticias del ámbito financiero, lo que a menudo da una ventaja al comercio. 4. El equipo técnico de la Bolsa de Nueva York está siempre al nivel más alto posible. 5. Los comerciantes tienen la oportunidad de cerrar contratos y ejecutar órdenes de empresas en una fracción de segundos. 6. Gran número de participantes. Casi 3.500 empresas de más de 50 países cotizan en la Bolsa de Nueva York. Un elevado volumen de empresas permite diversificar tanto en forma sectorial como por nacionalidades. Y su permanencia. Uno de los principales motivos por lo que es famosa la Bolsa de Nueva York y atrae a un número de inversores es por ser la mayor bolsa de valores del mundo en términos de capitalización bursátil. En la tabla que se presenta a continuación podremos observar el país o región que cotiza en la Bolsa de Nueva York o el número de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Como podemos ver, Canadá con 120, Estados Unidos con 1.729, América Latina con 115, Europa con 156, África con 7, Asia y Pacífico con 116, haciendo un total de 2.243 empresas. Por ejemplo, en México, las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son Televisa, Telmex, América Móvil, Bachoco, Cemex, entre otras. A continuación hablaremos de National Association of Security Dealers Automated Quotation, por su abreviación NASDAQ. Es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. El NASDAQ comprende las compañías cotizadas de alta tecnología en las ramas de electrónica, informática, telecomunicaciones o biotecnología. Su origen nació en 1961, cuando el Congreso de Estados Unidos pidió a la SEC realizar un estudio sobre la seguridad de los mercados. Este informe arrojó que los mercados no regulados eran poco transparentes y por tanto inseguros, por lo que propuso su automatización. De ahí nacería el Nasdaq, la primera bolsa electrónica del mundo. Entre 1982 y 1986, las 10 compañías más grandes del Nasdaq decidieron organizarse y separarse de las más pequeñas, dando lugar así al mercado nacional de Nasdaq. En 1992 se le permitió a este mercado actuar en diferentes horarios y así fue como empezó a negociar con acciones fuera de Estados Unidos, como Europa, Japón, etc. Finalmente logró en 1994 el Nasdaq sobrepasar a Wall Street en un volumen anual de negociaciones. Finalmente, en el año 2000 empezó un proceso de privatización que culminaría en el 2006 con una bolsa de valores nacional. Actualmente es capaz de realizar transacciones de 6 billones de acciones en un día. Al presente, la sede de Nasdaq está alojada en un edificio del Times Square en Nueva York y se ha convertido curiosamente en una atracción turística para los visitantes que acuden a la ciudad. ¿Cuáles son los índices que componen al Nasdaq? Índice Nasdaq 100, que incluye 100 de las empresas más grandes que se encuentran listadas en la bolsa, basada en el volumen de venta que representa las acciones de dicha compañía. Estas empresas son dedicadas a la telecomunicación, como son hardware y software. No cuenta con compañías financieras o que se dediquen a inversión puramente. Índice Nasdaq Composite es el grupo de acciones que se encuentran listadas dentro de esta bolsa electrónica e incluye más de 3.000 compañías sin importar el giro. En esta se pueden incluir compañías financieras y de inversión, así como tecnología y en general. Índice Nasdaq de biotecnología. Lista de empresas farmacéuticas y de biotecnología que estén listadas dentro del Nasdaq Composite.
Es requisito que las compañías que se quieran sumar a este índice coticen únicamente dentro del Nasdaq y tienen que tener una operatividad superior a las 100.000 acciones. Características. Es el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos. 2. Cuenta con más de 3.800 compañías y corporaciones. 3. Es el mercado Nasdaq de las tarifas de cotización son más bajas y los requisitos mínimos para calificar en una cotización, como por ejemplo, se incluye a las empresas que tienen bajas cotizaciones. 4. Fue el primer mercado de intercambio totalmente electrónico. 5. Que el Nasdaq tenga operaciones totalmente electrónicas se puede considerar una ventaja para muchos operadores. 6. Ofrece una entrada más fácil a las compañías nuevas y pequeñas que se cotizarán en un intercambio importante, como lo mencionamos en el número 3. Su prevalencia. La capitalización bursátil del Nasdaq alcanzó billones de dólares y la convierte en la segunda bolsa de valores más importantes del mundo. Además, tiene la capitalización de mercado de valores tecnológicos más relevante. En la siguiente lista podemos ver un top 15 de las empresas que cotizan en Nasdaq, ordenadas por capitalización bursátil. Entre ellas son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Intel, Broadcom, entre otras. Bueno, hasta aquí es el video. Espero que haya sido clara la información y muchas gracias.